Cuando tenía 12 años me convertí en una iglesia adventista. Ya no soy adventista en caso de que se lo pregunten. Ellos tienen la fama de ser muy biblistas, de conocer mucho de la palabra. Y bueno, yo, bajo esta influencia, leía la Biblia como cosa loca. Leía unos 10 capítulos diarios, me sabía unos 20 salmos de memoria, conocía unos cientos de versículos de memoria, literalmente. Y aún seguía aprendiendo más, de manera que yo sentía que tenía todas las respuestas. De hecho, yo, lleno de vanagloria, en algún momento le llegué a decir a unos pocos: hazme las preguntas que tú quieras, que te las contesto todas. Todas. Y ojalá todo fuese así de fácil, pero la razón por la que yo estaba así de arrogante fue porque nunca me había tocado contestar preguntas como ¿la salvación se pierde? Y parece una pregunta bastante sencilla, pero a la vez tan compleja, ya que los calvinistas tienen una postura, los arminianos tienen otra, los luteranos tienen su postura. Y todo es como tan... Pero yo tenía 12 años, ¿qué iba a saber yo de calvinistas, de luteranos y qué sé yo cuántas cosas más? Pero entonces crecí y mi inquietud ya no era aprenderme un salmo para citarlo de memoria o aprenderme versículos para hacer aparentar que sé mucha Biblia. Llegó un momento en que necesité conocer más allá del texto y me di cuenta que para entender un texto no solamente debía de conocer el texto de manera literal, sino también conocer el contexto histórico, las circunstancias del momento en que se dijo, conocer el contexto político, conocer la cultura es vital, porque de esa manera entonces evitaríamos correr el riesgo de crear una falsa religión. Y bueno, ese es el tema que quisiera tratar. Obviamente tenemos de todo y tal es el límite que a veces es una vergüenza. Siempre digo que el problema no está en la religión misma, sino aquellos que la toman según su propio entendimiento. La religión no es un castigo, son muchos de los que se encuentran en ella que la hacen ver de tal manera. Tal es el caso de los legalistas, que toman un texto y lo tuercen todo como a ellos les parece, y de acuerdo a una interpretación basada en su propio entendimiento, crean una doctrina. Les enseñaré algo. Los legalistas no conocen a Dios, los legalistas idealizan a Dios. Me explico. Este tipo de personas no conoce a Dios porque en lugar de conocerlo y buscar hasta encontrarlo, se crean una idea de Dios y de acuerdo a esa idea de Dios nace una doctrina y una religión. No sé cómo funciona afuera, pero al menos en Latinoamérica el tema del legalismo se ve hasta en la sopa. Por eso verás mucha gente resentida con la religión, especialmente con la religión cristiana, porque la iglesia de alguna manera se ha divorciado de la razón. Por eso la iglesia, una gran mayoría, no estudia porque algunos entienden que la letra mata y basándose en eso, vas a ver creyentes que no leen otro libro que no sea la Biblia, porque de alguna manera tienen miedo a que algo que ellos les enseñaron durante más de 30 años les sea confrontado y les sea revocado. Y aún la misma Biblia no la leen bien, porque leen un verso y no se preocupan por conocer el contexto, y no conociendo el contexto nace el pretexto. El legalismo no enseña lo que Cristo enseñó en los evangelios, porque la única finalidad de los legalistas es mostrar un evangelio de apariencia. Por eso verán personas que me preguntan del por qué yo uso collar o el por qué me limpio las cejas. Y lo cierto es que así como yo me limpio las cejas, yo me limpio las axilas, me hago un cerquillo, me rasuro las piernas, etcétera, etcétera, etcétera. Es raro tener que explicar ese tipo de cosas. De esto surge una cuestión. ¿Será que una persona que está practicando una falsa religión tiene la posibilidad de alcanzar la salvación? Yo la verdad no lo sé, creo que le corresponde a Cristo el saber quién se salva y quién no. Pero en cuanto podamos buscar la verdad, creo que deberíamos ser diligentes con eso. Con respecto a todo esto, yo tengo algo que decir y es lo siguiente. Amigos, estudien. Leer la Biblia es lo mejor que podrías hacer, pero además de la Biblia, tienes que informarte. Leer otros libros. No hay cosa más temible que una persona bien informada. Una persona informada siempre tiene respuestas que dar. Ante un mundo como este, creo que no es muy conveniente decir amén a todo. Le aconsejo que al leer la Biblia también ore y busque significados, diversas interpretaciones. De todas las posturas e interpretaciones, vea usted cuál versículo tiene más peso teológico y así sucesivamente. De esa manera no estará viviendo toda su vida en una falsa religión. Muchísimas gracias por todo. Yo soy Alex y eso ha sido todo.